Hágase yo, chingos, bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que viene a ser el conflicto que está sucediendo ahora en Rusia y Ucrania, pero les vengo a hablar desde una perspectiva diferente, porque he visto que los medios de comunicación lo que están haciendo es satanizar a Rusia y poniendo a Estados Unidos como si ellos fueran pues los salvadores supremos, cuando pues esto no es así. Entonces yo voy a hablar desde una perspectiva diferente a las que he estado viendo y vamos a hacer un análisis histórico de qué está pasando, por qué está pasando esta situación y sus antecedentes. Primero que nada hay que tener en cuenta que Rusia y Ucrania antes eran uno solo, ya que ambos tienen su origen como el Kievan Rus, que fue el primer estado eslavo en el año del 988 después de Cristo. Sin embargo, este territorio ha vivido 10 siglos de guerras e invasiones. Esto de la guerra entre estos estados no es nada nuevo. Desde el siglo XVII el Imperio Ruso ocupó lo que venía a ser la orilla izquierda de Ucrania y terminó de anexar el territorio occidental de lo que hoy es el país hasta el año de 1973. Hay que tener esto en cuenta para lo que sigue. Durante los años siguientes, mediante la política conocida como rusificación, que era esta estrategia parecida a la del imperio japonés en Asia, prohibió el uso y el estudio de la lengua ucraniana y se presionó a la población para que se convirtiera a la religión ortodoxa rusa. Cuando tú quieres conquistar un país, lo que tienes que hacer es quitarle su identidad y su nacionalismo para lograrlo. Mediante esto haces que se cree una desunión y una falta de apego hacia lo que viene a ser el Estado. Antes de ser totalmente absorbida por la Unión Soviética, Ucrania en el siglo XX tuvo una guerra civil pues muy grave. En 1922, una década después, con el fin de obligar a los campesinos a unirse a las granjas colectivas, el dictador soviético Joseph Stalin, que pues todos lo conocemos y ya sabemos qué es lo que hizo, pues decidió provocar una hambruna que cobró la vida de millones de ucranianos, tras lo que se repobló el este de la región con habitantes rusos que no tenían ningún vínculo particular con Ucrania, eran habitantes rusos. Al no haber población en ese lugar, decidieron repoblarlo con rusos. Entonces se convirtió en un país independiente luego de que colapsó la Unión Soviética hasta 1991 y tuvo problemas de unificación por falta de identidad. Ellos no tenían una identidad como país en sí, había la identidad como Unión Soviética, pero no había identidad como país. En la década de 1990 es cuando Rusia ya por fin decide dejar ir a Ucrania y darle esa independencia que estaban pidiendo. En diciembre de 1991, un año después, fue cuando Ucrania junto con Rusia y Bielorrusia decidieron sellar la disolución total de la Unión Soviética. Moscú quería conservar la influencia que tenía sobre estos países. Entre otras cosas, decidió crear la Comunidad de los Estados Independientes, creyendo que así iba a poder lograrlo, cuando pues no fue así. Rusia y Bielorrusia siguieron teniendo buenos tratos y siguieron siendo, por así decirlo, amigos entre comillas, y estaban bien. Por otro lado, Ucrania tenía centrada su vista hacia Occidente. Ella ya no quería formar parte de la Unión Soviética, ella quería ir más allá hacia Occidente y unirse a lo que viene a ser pues esos países para ir generando su propia identidad. No hubo un conflicto en la década de 1990 debido a estos acuerdos que ya se habían logrado. Moscú no estaba preocupado porque pues Occidente no quería integrar a Ucrania, no tenían intención de integrarla a ninguna de sus organizaciones, ni la tomaban en cuenta. Y la propia Rusia pues estaba económicamente debilitada como para querer invadir Ucrania, ya que pues también tenía las guerras en Chechenia, entonces pues no podía financiar dos guerras al mismo tiempo. En 1997, Moscú reconoció con la firma del llamado Gran Tratado la frontera de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa de los estados que justamente en estos días acaban de declarar Putin la independencia, porque quieren volverse repúblicas como antes estaban organizados pues en la URSS. Según Putin, transferir lo que viene a ser el control de Crimea a Ucrania en 1954, pues para él fue una violación de la ley soviética, porque dice que Rusia debería de corregir ese error
y indicó que cuando el líder soviético Nikita Khrushchev entregó el control de Crimea a Ucrania, nadie preveía que la Unión Soviética se iba a dividir y a desmoronar. No sucedió. Crimea fue entregada como una bolsa de papas a Ucrania. Entonces, lo que él comenta es que la mayoría de los habitantes de Crimea votó en favor de la secesión de Ucrania y la anexión de Rusia. Entonces, esta es una prueba de que la decisión fue tomada por el pueblo democráticamente. Rusia no obligó a nadie a que se uniera de nuevo a él, y esta fue pues una voluntad popular. No hay autoridad legítima en Ucrania, esto fue algo que se argumentó. No hay un gobierno sólido, porque era cuando se habían puesto un gobierno que no era legítimo a la fuerza, y pues bajo amenaza a quien viven en la región étnicamente poblada por rusos, era pues evidente, y pues Rusia lo que quería era pues defender a sus compatriotas, a los rusos, recordando que los habitantes de estos lugares son rusos, no son ucranianos. Estas fracturas pues salieron a la luz en la Revolución Naranja que se dio en 2004, en la que miles de ucranianos se manifestaron a favor de una mayor integración hacia Europa. Crimea fue ocupada y anexionada por Rusia en 2014. Después de esto hubo un levantamiento civil en la zona de Donbass, que es donde ahorita está también principalmente el conflicto y donde la mayoría de los ciudadanos son de ascendencia rusa. Los investigadores publicaron un informe sobre fosas comunes de civiles que se encuentran dentro de estos estados. Y es de gente normal, son civiles como nosotros que vivimos así en nuestros estados. Y es racismo y es segregación. También lo que menciona es que se encuentran en la parte controlada por separatistas prorrusos. Casi todas las internacionalmente reconocidas como República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. También se habla de lesiones de miles de civiles y grupos que son rusoparlantes, de origen ruso, y del exterminio premeditado de los habitantes de Donbass por parte de la población de Ucrania. Supuestamente fueron encontrados y exhumados los cuerpos de por lo menos 295 civiles. Todos habían sido víctimas del ejército ucraniano en 2014 y hasta ahora habían iniciado un proceso penal por la muerte de un niño y de su abuela justamente por este motivo el año pasado. Esto acaba de pasar en 2021 y como consecuencia de los presuntos disparos ucranianos. 6 años antes de esto, habían abierto un proceso contra el antiguo ministro interior ucraniano, que era Arsen Avakov, y otras personas por disparos en contra de residentes en Donbass, en los que regularmente mueren habitantes, personas civiles como nosotros. No eran soldados, no eran espías, eran personas normales, residentes de estos lugares. Obviamente Ucrania pues también tiene su versión de los hechos, y en noviembre de 2021 el integrante ucraniano del grupo de contacto trilateral para la solución pacífica del conflicto en Donbass, que era Serhiy Hanash, llamó la atención sobre el carácter organizado de la campaña de los separatistas en torno a las fosas comunes. Él escribió en Facebook que por fin se había comenzado a abrir este tipo de fosas y que principalmente que no fueron los militares ucranianos, sino las fuerzas de ocupación las que en el territorio bajo su control enterraron a personas en fosas comunes sin determinar su identidad antes. O sea, que los mismos rusos lo habían hecho. Putin consideró necesario tomar esta decisión que había madurado desde hace mucho tiempo. Él ya se la venía pensando desde hace mucho, de reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Esto lo dijo en su discurso televisivo en la noche de este 21 de febrero, al tiempo que pidió al Parlamento ruso que aprobara esta decisión y que ratificara después los acuerdos de amistad y de ayuda mutua con las dos repúblicas. Después de esto, pidió a Ucrania el cese inmediato de las operaciones militares y de las bajas que estaban cometiendo con respecto a los habitantes de estos dos lugares.
Él también les advirtió que si no se hacía esto iba a haber un mayor derramamiento de sangre. Les advirtió varias veces. Y que tenían que quitar inmediatamente las operaciones militares para que no recayera esto, pues totalmente sobre ellos. Y lo dijo después de un largo discurso en televisión. Lo avisó muchas veces. Y la Unión Europea dijo el lunes que el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania era una flagrante violación a los derechos humanos e internacionales y que reaccionarán con firmeza, anunciando el lunes los líderes de la Unión Europea tras el discurso de Putin. Olaf Scholz, que es el primer ministro de Alemania, que acaba de entrar hace poco tras la salida de Angela Merkel, que es mediador en el conflicto, junto con Macron de Francia, que pues ellos no estaban de acuerdo con la resolución a la que llegó Putin y que estaban decepcionados. Pero aquí yo les quiero preguntar a ustedes, no sé si estén informados del tema, pero decepcionados con respecto a qué. Macron hace poco dijo, incluso en el periódico, en Le Parisien, que él iba a fastidiar a las personas que no estaban inoculadas, que estaba dispuesto a fastidiar, o más bien joderles, porque así se traduce del francés, así literalmente joderles, que él estaba dispuesto a hacer esto para que las personas que no se han inoculado se inoculen. La declaración fue perfectamente calculada por Macron, porque con esto acaba tanto con los radicales de derecha y de izquierda. Después de esto, más de 10,000 franceses han salido a protestar en contra del pase sanitario obligatorio que impuso Macron en todos los lugares donde no pueden entrar a ningún restaurante, a ningún lugar, ni siquiera pueden entrar al banco si no tienen su dichoso pasaporte sanitario al estilo de la Alemania antigua. Entonces, Macron ha tenido muchísimos comportamientos fascistas, dictatoriales. Incluso la oposición empezó a irse en su contra, y de hecho tienen razón, porque dijeron que es increíble cómo un presidente puede utilizar palabras tan violentas en contra de la población francesa. Decir que va a joder a su propia población es indigno de un presidente. Insulta a los que no se han inoculado y le falta sensibilidad política. Entonces él no tiene ningún derecho ni ninguna cara de estar criticando a Putin. Primero él tiene que resolver sus problemas internos en lugar de meterse en los problemas de alguien más. Porque ahorita la situación en Francia está muy mala, hay manifestaciones todos los días y ya pues la mayoría no quiere a Macron. Estas son solo algunas de las frases que han dicho los opositores, pero ellos tienen toda la razón. Tampoco Alemania se salva de lo que viene a ser el fascismo que están instaurando de nuevo, por lo tanto tampoco tiene cara con que criticar a Rusia, porque en Alemania, desde que salió Angela Merkel, en los últimos meses, desde que empezó el nuevo gobierno, se han repetido muchos ataques hacia las personas que van en contra de la corriente y de la ideología del nuevo primer ministro. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue imponer la obligación de inocularse, por lo menos a quien quiera trabajar en determinados sectores. Pero Austria se proponía aplicar la inoculación obligatoria en febrero, bajo amenaza de multar a las personas que no estuvieran inoculadas hasta con 3,600 euros para quienes no cumplieran con esto por mes. Pagar 3,600 euros por mes. Esto es un dineral enorme. Una sanción terrible hacia sus personas y una violación total hacia sus derechos humanos. ¿Quién te puede decir qué te puedes meter en el cuerpo y qué no? ¿Quién tiene decisión sobre tu cuerpo? Es tu cuerpo, es tu decisión y el gobierno no puede imponerte nada. No hay nada que justifique esta intromisión hacia lo que viene a ser la esfera de la privacidad personal de los ciudadanos. No hay nada que lo pueda justificar. Y por otro lado, Canadá está congelando las cuentas del pueblo. No sé si lo sepan, pero hay muchas protestas en contra de su pasaporte también dictatorial que impuso Trudeau. Y pues ahorita las acaban de congelar a toda la población. Todo lo que viene a ser las cuentas bancarias, no pueden sacar dinero para nada. También ya empezaron a mencionar la primera viceministra, que es Chrystia Freeland,
dejó claro que la vigilancia también estaba incluyendo lo que viene a ser las transacciones con las criptomonedas. Entonces no le están dejando opción a la población para sobrevivir. También ellos mencionaron, y mencionó ella principalmente, que pues los camioneros ya llevaban 3 semanas en protestas en contra de las medidas gubernamentales que los obligan a inocularse para cruzar la frontera de Estados Unidos y Canadá. Ellos no quieren inocularse. Y Justin Trudeau dio un paso sin precedentes en Canadá antes, al invocar la ley de emergencia para reprimir a los que protestan en contra del mandato de las inoculaciones. Cuando tú invocas la ley de emergencia, se supone que es para una verdadera emergencia, pero estos camioneros están protestando pacíficamente por sus derechos, cuando una protesta ciudadana ha sido ley de emergencia nacional. Esto es algo dictatorial. Dijo que sin necesidad de una orden judicial, los bancos van a poder congelar las cuentas personales de todos los ciudadanos que esté vinculada a las protestas, sin necesidad de nada. Dijo además que la policía iba a recibir más herramientas para encarcelar o multar a los manifestantes y proteger la infraestructura crítica, y pues les está dando todo el poder de atacar a la población que ellos quieran. Y esto está súper mal, está violando todas las leyes y todos los derechos humanos. A pesar de que el primer ministro había expresado su apoyo a los agricultores de la India, que habían bloqueado las principales carreteras de Nueva Delhi durante el año del 2021, y dijo en ese momento que Canadá siempre iba a estar ahí para defender el derecho a la protesta pacífica. Entonces, ¿qué está pasando cuando hacen una protesta pacífica en su país? O sea, puede defender a los demás países y meterse donde no le importa, pero cuando pasa en su país, pues eso es terrible y es una emergencia nacional y hay que sancionar a las personas que están protestando porque son un peligro para la nación. Él decidió empezar con este tipo de sanciones a la tercera semana de las protestas. Ya van 3 semanas de las protestas y hay que recordar que en cuanto empezaron las protestas, él se fue a esconder. En lugar de solucionar los problemas que tenía y de quitar sus sanciones dictatoriales y sus reglas, como en Alemania, se fue a esconder y impuso más sanciones a la población. A pesar de todas las amenazas, cientos de manifestantes permanecen en la capital de Canadá y ya dijeron que van a permanecer ahí. Por ejemplo, la que es la líder del Convoy de la Libertad, que así se llama, el Convoy de la Libertad, en Canadá, mencionó que ellos van a seguir en pie de lucha y que no van a dejarlo a pesar de todas las sanciones que le quiera imponer Trudeau. También lo que está pasando aquí es que la ley de emergencias de Canadá, si es que no lo saben, pues fue aprobada en 1988 y esta requiere que se invoque un alto nivel legal. Tiene que ser una crisis real para que se pueda pues evocar esta ley. Solo se puede utilizar en una situación urgente y crítica que ponga en grave peligro la vida de los canadienses y su seguridad. Las protestas legales no califican a una protesta ciudadana, con toda razón, en contra del fascismo, pues de este dictador gobernante. Y pues la protesta de Ottawa va a seguir. Tamara Lich ya mencionó que ellos van a mantener la línea y que no se van a dar por vencidos a pesar de todas las sanciones que les pueda imponer este dictador. Y a pesar de esto, hace poco sacaron que Canadá era uno de los países junto con Australia más democráticos del mundo. Si no han visto mi video de Australia, les sugiero que vayan a ver el video. Les voy a dejar en la descripción para que lo vean. Australia y Canadá ahorita literalmente son los nuevos campos de concentración más grandes del mundo. Entonces, pues todos estos medios están totalmente vendidos. Y ninguno de estos países, ni la Unión Europea, ni nadie, tiene cara con qué criticar a Rusia. Y esto es lo que nadie está viendo. Todos lo quieren pintar como el malo, cuando no se dan cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre tira la piedra y esconde la mano, y después él queda como el bueno. Entonces hay que darnos cuenta de todo esto que está pasando, y de que los líderes de los otros países, pues no hacen las cosas por amor a la patria, lo hacen por sus propios intereses, y ellos tienen justamente intereses en Ucrania, y lo utilizaron, de hecho ya lo abandonaron. Lo utilizaron para empezar la guerra con Rusia y ya lo dejaron abandonado. Entonces hay que ver todos los puntos de vista
y no poner a Rusia como si fuera el diablo encarnado, como si fuera lo más malo de este mundo, sino que analizar cada punto de vista y tener un criterio propio y no repetir todo lo que dicen los medios tradicionales como si fuéramos loros. Muchísimas gracias, espero que este video les haya sido de ayuda. Espero que les haya ayudado a entender un poco más la situación que está pasando, los antecedentes y darse una mejor idea real de toda la situación en Ucrania. Muchísimas gracias y espero que le puedan dar like, suscribirse y compartir este video, me ayudaría mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong! 泣いちゃダメでも本当は